comunidad jurídica, muy buenas tardes. El Ilustre Colegio de Abogados del Cusco se complace en presentar al segundo programa de los Viernes Jurídicos del año 2025, una iniciativa académica de alto nivel que promueve el análisis jurídico y la formación continua de nuestros agremiados. En esta ocasión, tenemos el grato honor de contar como ponente con el distinguido doctor Pedro Crisólogo Aldea Suyo, quien nos acompañará en la sección de Derecho Civil y Procesal Civil para exponer el tema Los contratos, enfoque pluridimensionalista. El doctor Pedro Crisólogo Aldea Suyo es abogado por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, la UNSAC, donde también realizó la maestría de Derecho Civil y Procesal Civil. Asimismo, posee el grado de doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su destacada trayectoria profesional incluye el desempeño como fiscal en el Ministerio Público y magistrado del Poder Judicial, experiencia que ha enriquecido su perspectiva jurídica. En la actualidad es docente en la Facultad de Derecho de la UNSAC, contribuyendo a la formación de futuras generaciones de abogados, así como también ejerce el libre derecho. El Ilustre Colegio de Abogados del Cusco extiende un cordial saludo a todos los asistentes en nombre del decano, el doctor Franz Chavarría Montesinos, y el doctor Daniel Jurado Palma, director académico y proyección cultural. Agradecemos su participación en este espacio académico y los invitamos a aprovechar la exposición del doctor Pedro Aldeazuy, cuya presentación será una valiosa oportunidad para reflexionar sobre la multidimensionalidad de los contratos y su impacto en las relaciones jurídicas modernas. Les reiteramos, desde parte del ICAC, nuestro compromiso con la excelencia académica y los invitamos a seguir participando de las próximas ediciones de los Viernes Jurídicos, siempre y cuando recordarles que en esta ponencia al finalizar se estará enviando un formulario por Google Forms para que puedan registrar su asistencia en este grato evento. Sin nada más que decir, le cedo la palabra, estimado doctor Pedro, y que comience su ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En efecto, esta actividad académica de los bienes jurídicos que organiza el Ilustre Colegio de Abogados, del cual me honro ser miembro, integrante, como abogado, no cabe duda que es de relevancia, de importancia. El tema que hemos propuesto desarrollar en esta actividad académica es precisamente todo lo referente a lo que significa los contratos, pero los contratos bajo un enfoque no de enfoque teórico doctrinario de las grandes producciones bibliográficas, de grandes doctrinarios que a nuestro concepto son producciones bibliográficas que enriquecen el conocimiento de los contratos, sino más bien pretendemos, como diría algún jurista peruano de la talla de Fernando Betracini, proponer determinados enfoques, no solamente modernista ni posmodernista, sino bajo un pluridimensionalismo. El título, justifico en una ecuación jurídica. Cuando hablamos del pluridimensionalismo aplicado al derecho civil en general, o vinculado a lo que significa el derecho como ciencia social y cultural, hoy asistimos a cambiar conceptos, constructos, definiciones de lo que es el derecho. Enfatizo en el sentido de que hablar de pluridimensionalismo no es una simple verificación, observación del entorno real, social, sino más bien desde un punto de vista de un realismo social utilitarista. Es decir, sustentado en un derecho viviente, realismo, utilitarista, porque el derecho finalmente, como ciencia social y cultural, definitivamente tiene su consustancialidad en regular conductas, en establecer reglas de las relaciones jurídicas, en función a proteger intereses. Intereses en el sentido de interés de particulares, interés del Estado, interés de la nación, y por lo mismo el título queda justificado cuando decimos y establecemos
que los contratos hoy ya no son definidas como simples acuerdos de partes, como simple expresión, manifestación de la libertad contractual o la libertad de contratar, como para algunos juristas, con algunas ideas un poco congeladas en el tiempo, nos siguen reiterando que el contrato siempre es relación jurídica de paridad, de equidad. Nada más incorrecto esa definición o esas precisiones. La voy a justificar a continuación. En ese contexto, entonces, para centrar el tema que pretendo abordar, es que cuando hablamos de pluridimensionalismo, hacemos referencia de que los contratos en estos tiempos, ya no de una simple modernidad, modernización o posmodernidad, sino más bien desde un enfoque, enfatizo, perspectivista, proyectista, en definitiva, pluridimensionalista, vienen adecuándose a los tiempos que vamos viviendo. Por lo mismo, cuando nosotros enfocamos de cómo surgió la contratación, de cómo se reguló los contratos, tal vez con el advenimiento de la corriente codificadora de la Francia de los 1700, cuando se va a establecer el Estado liberal y por lo tanto la presencia del Estado, o cuando se va a dar una primera oportunidad del Código francés generando la corriente codificadora. Será en ese momento que cuando hablamos de contratos, entonces decimos que los contratos tienen como base simple y sencillamente el orden normativo, las normas jurídicas establecidas por el Estado para regular intereses de los particulares. Pareciera que eso aún se va evidenciando en estos tiempos. Esto bajo el enfoque, vuelvo a repetir, tradicionalista. Advertimos entonces que cuando hablamos de contratos y un enfoque pluridimensional, sustentamos en tres categorías. Tres categorías que definitivamente le van a dar esa esencia, esa consustancialidad de establecer que los contratos son consustanciales a toda sociedad, aún en aquellas que no han logrado un desarrollo, no han logrado, si se quiere, el establecimiento de un Estado de Derecho constitucional. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que los contratos, lejos de ser un acuerdo, lejos de generar relaciones jurídicas, en nuestro concepto es hoy definida como medio de satisfacción de necesidades. ¡Oh, qué atrevimiento! ¡Qué irreverencia definir a los contratos como un simple medio de satisfacción de necesidades! Como un medio de satisfacción y protección de intereses. Creo, y espero el público presente capte esta idea, reflexione sobre la misma y seré una tarea de encontrar algún texto de tratados, producciones bibliográficas que traten el tema, de considerar a los contratos como un medio de satisfacción de necesidades y protección de intereses. Estos constructos precisamente surgen con este pluridimensionalismo. En ese contexto, entonces, nosotros proponemos que el enfoque actual pluridimensionalista de los contratos es enfrentar retos, es enfrentar nuevas formas de contratación en el que la manifestación de voluntad, fuente generadora de las relaciones jurídicas y en definitiva de los contratos, ya no es, si se quiere, tan relevante, importante
como ocurría en la contratación de los siglos superados, en el que la manifestación de voluntad, el formalismo a ultranza, la formalidad escrita eran lo consustancial, la esencia y la relevancia de los contratos. A tal extremo que el legislador del 84, siglo pasado, establece una definición jurídica a los contratos en el artículo 1351, estableciendo que es un acuerdo de partes, que tiene por objeto, dice, crear, regular, modificar, extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Esta definición jurídica, la cual nosotros cuestionamos, observamos, no corresponde a estos tiempos de posmodernidad o pluridimensionalidad. Pues simple y sencillamente cabe una pregunta. Cuando se celebran contratos en masa, por adhesión, o contratos electrónicos, cibernéticos con aplicativos, plataformas, ¿hay un acuerdo de partes? ¿Hay una negociación o prenegociación para celebrar el contrato? Absolutamente que no. Por lo tanto, definiciones jurídicas de este nivel no se aplican en la realidad, pues más pareciera que los contratos, como vuelvo a repetir, como ese medio de satisfacción de necesidades, un medio de cumplir un proyecto de vida, ya no es solamente de interés privado, privatístico, particular, individual. Hoy, ese excesivo individualismo que sustenta la teoría del acto jurídico y por lo tanto de la contratación e influencia francesa, ya entra en una seria revisión, ya entra en un serio cuestionamiento en función a un realismo social utilitarista. En efecto, no podemos definir los contratos como un acuerdo de partes en esencia, porque no hay, repito, esa prenegociación, acuerdos en el que se respete la paridad contractual, la equidad contractual, en que haya negociación, propuestas contra propuestas. No, simplemente nos adherimos. Es una manera de ejemplo. Sin embargo, consideramos que cuando hablamos de que la contratación bajo un enfoque realista o un realismo es establecer de que este enfoque positivista, estructuralista, normativista, que da las bases al derecho civil, patrimonial y en particular a los contratos, no siempre se sustentan en la vigencia, vigor de normas o un orden normativo. Por lo mismo, nuestro Código Civil peruano, creo que con un buen criterio, el legislador del 84 estableció también darle reconocimiento a los contratos atípicos. Y los contratos atípicos no son sino ese tipo de contratos en ese realismo, en ese intercambio de intereses, de formación de acuerdos, de contratos que las partes requieren para satisfacer necesidades dentro de una convivencia social, claro, está bajo parámetros y orden normativo. Lo sustancial de este enfoque pluridimensionalista en nuestro concepto está referido a esto de el pluridimensionalismo de la contratación bajo el constructo o categoría de utilitarismo. Pareciera abstracto el término. Para algunos, hablar de utilitarismo es retroceder en los siglos, al siglo XVII-XVIII, con Jeremías Bentham, cuando propugnaba el utilitarismo con un enfoque de una realidad. Cuando utilizamos esta terminología, este constructo utilitarista aplicado a la contratación, la pregunta es simple. Cualquier persona, cualquier sujeto de derecho, incluido el propio Estado, y con mayor razón los particulares, las personas naturales, jurídicas, cuando celebran, perfeccionan, forman un contrato,
simple y sencillamente la forma y la perfeccionan sin mayores propósitos, sin mayores proyecciones, en función simple y sencillamente, tal vez por contratar sin mayor interés? Creo que no. La respuesta igualmente es enfático y contundente. Transformación, perfeccionamiento de un contrato, siempre hay una forma, un medio de satisfacer una necesidad en el ámbito y contexto y el alcance del contrato. En ese sentido, solamente a manera de precisión, cuando un particular celebra un contrato de compraventa, vendedor y comprador expresan, manifiestan, perfeccionan el contrato, ¿cuál es el interés? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué necesidades satisfacerán ambas partes? Está en función personal, particular, familiar. Pero un nivel más, cuando una empresa societaria, una empresa debidamente formada dentro del formalismo, celebra contratos empresariales de gran inversión, ¿cuál sería el propósito? ¿Qué intereses se protegerá en función, ¿no?, al propósito para el cual se ha constituido la empresa? Y finalmente llego a un nivel. ¿El Estado contrata? Claro que sí. Y cuando contrata el Estado, ¿qué intereses protege? ¿El interés del gobernante? ¿El interés del grupo o del partido que ejerce el poder? ¿El interés de algún congresista que siempre direcciona a intereses particulares determinados proyectos de ley? ¿A qué? Señores, el Estado contrata para proteger intereses de la nación. Y cuando contrata, no las perfecciona de forma inmediata, sino siguiendo ciertos parámetros, etapas, observando todo lo que significa la ley de contratación o la ley general de contratación y sus reglamentos. Pero ese es un enfoque a este nivel. Por lo tanto, cuando hablamos de utilitarismo aplicado a la contratación, advertimos que toda persona, todo sujeto que contrata, siempre tiene un propósito. Y en ese contexto, cuando va a contratar, ese propósito muchas veces es para cumplir un proyecto de vida, para crecer económica y patrimonialmente, para formarse profesionalmente. Y por lo tanto, esa contratación tiene que estar en función a formarse y perfeccionarse en esa línea. Pero para formar y perfeccionar un contrato, indudablemente recurrimos, diré, a un cuerpo normativo que regula determinadas exigencias y parámetros para formar y perfeccionar un contrato. En ese contexto, formar y perfeccionar un contrato, en nuestro concepto, incluso denotan diferencias. Y todo ello está vinculado a un derecho fundamental que toda persona natural, por cierto, con la capacidad plena o con la capacidad de ejercicio o simplemente de goce, tienen regulada y reconocida en nuestra Constitución. Contratar significa ejercer un derecho fundamental de nivel constitucional. Y cuando se ejerce ese derecho fundamental, se ejerce en las líneas de libertad de contratación y libertad contractual. Dos componentes de ese derecho fundamental previsto y normado en el artículo 2º, inciso 14 de nuestra Constitución. En ese nivel ya constitucional, que en teoría y en enfoques teóricos se conoce como la constitucionalización de los contratos, cabe dos precisiones. Estamos proponiendo que la contratación hoy no tiene ya bases de forma expresa, ineludible en el orden normativo, porque a veces se tiene vacíos en la ley y no se regula determinados aspectos, pero que la contratación, siendo consustancial a la persona, a la sociedad, a la familia, tiene que formarse y perfeccionarse. En ese sentido, entonces, entramos en el ámbito de lo que hoy significa el perspectivismo y proyectismo de los contratos.
La pregunta y la respuesta van a ser muy puntuales. Pregunta. Hoy, al celebrarse contratos diversos, las que mencioné, contratos en masa con un conjunto de usuarios o contratos electrónicos, ¿se observan formalidades a ultranza? ¿Se negocian? Ya lo dijimos que no. Por lo tanto, esos tipos de contrato a este nivel virtual, electrónico, están regulados en el orden normativo peruano, en el Código Civil. Debe estar regulada. ¿Cómo está enfrentando este tipo de contratación el gobernante de turno? ¿O qué propuestas legislativas se tienen en el Congreso? Casi nada. Sin embargo, ya es una realidad los contratos virtualizados o electrónicos, en que adquirimos bienes mediante aplicativos, plataformas, nos comprometemos a prestar servicios en esos niveles. Bajo ese contexto, entonces, el enfoque proyectista de la contratación va más allá de un pluridimensionalismo que he explicado. Perspectivismo es preguntarnos qué retos más enfrentará la contratación de aquí a medio siglo, 40, 50 años, tal vez muy lejano. Vamos a asistir probablemente a la contratación de las IA, inteligencias artificiales, que también ya es una realidad. Y entonces hablar de los sujetos de derecho que hoy conocemos, que hoy simplemente son personas naturales, personas jurídicas irregulares, incluso excepcionalmente el concebido, probablemente de aquí a un tiempo también serán sujetos de derecho los robots, estas inteligencias artificiales. Y entonces, en ese contexto, la contratación será ajeno a una sociedad, dejará de ser consustancial a una sociedad. Absolutamente que no. Lo que va a ocurrir es adecuarse en el tiempo, ¿no? Enfrentar retos. Y proyectista. ¿Por qué? Porque la contratación, mientras las sociedades, el grupo humano, esta civilización siga en desarrollo, hablar de contratación seguirá siendo tal. Lo que va a ocurrir son el adecuarse a los tiempos. Y aquí comparto con ustedes una frase que espero no se tome como una pequeña afrenta, cuando se dice que los civilistas somos viajeros en el tiempo y nos adecuamos a los cambios en las instituciones jurídicas del derecho civil y en particular en la contratación. Siendo viajeros en el tiempo, lo que queda es adecuarnos a este nuevo enfoque pluridimensionalista, a este nuevo enfoque bajo esta ecuación jurídica de que pluridimensionalismo significa realismo social, utilitarista, para generar un derecho viviente. Y en ese contexto, entonces, hoy hablar de la contratación, para algunos, todavía bajo ese estricto formalismo, ritualismo, pretorianismo, para algunos bajo reglas de un realismo social, y para algunos, al cual me alineo y al cual enfatizo, bajo reglas pluridimensionalistas. Casi realizar, y antes de compartir con ustedes unas diapositivas de resumen, de recapitulación del tema, tan puntual, tan concreto, me atrevo a manifestar que la contratación a nivel de las interrelaciones intersubjetivas de particulares está regulada en el Código Civil. A nivel de las relaciones de intereses de grupo, de empresas, de gestión, de inversión, están regulados en los contratos modernos, contratos
financieros bancarios. Y los contratos estatales o de estabilidad jurídica o contratos ley, simplemente diseñadas para que el Estado contrate. En esos tres niveles, me pregunto, ¿la contratación cambiará de esencia? No, porque para contratar siempre concurrirán sujetos. Y siempre la contratación, señores, será caracterizada en esencia de la bilateralidad. He ahí la esencia misma de la contratación. Cuando se genera una relación, una equidad y equiparidad contractual negociada o no, de adhesión, de sometimiento o de contratación electrónica, cibernética, virtualizada. Por lo tanto, reitero una vez más sobre el tema propuesto, lo digo con seguridad, no tenemos producciones bibliográficas y aquellos tratados de los contratos producidos recientemente por un jurista de apellido Torres o algunos otros tratados, libros de contratación, no tocan aún este tema, que es un tema de desarrollo. Y finalmente, como decía hace un momento, los contratos como institución jurídica del derecho civil se constitucionaliza cada vez más y por lo tanto, aún a este nivel de constitucionalidad o el derecho constitucional, el pluridimensionalismo va cobrando vigencia, va ganando terreno, porque en algún momento se nos hablaba de un constitucionalismo. Luego surgió el neoconstitucionalismo, una revisión de lo que fue constitucionalismo, para finalmente en estos tiempos, con el famoso filósofo jurista Ferracioli, hablarnos de la constitución de la tierra. He ahí la esencia del pluridimensionalismo, a partir de un realismo social. He ahí el tema que proponemos, pluridimensionalismo en la contratación. Dicho así, para concluir mi intervención, si me permite, señor organizador, voy a tratar de compartir unas pequeñas diapositivas, 2 o 3, para resumir esta exposición muy breve, muy puntual, y pedirle, por favor, si se me puede confirmar la visualización. ¿Se está visualizando? No, doctor, aún no. Aún no. Bueno, espero no tener contratiempo. Entonces, compartir, voy ahora sí. Ahora sí. Por favor. Así es, doctor, ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Entonces, voy a resumir esta pequeña intervención, creo que de irreverencia, de planteamiento, de propuesta, en estos 4 diapositivas. Enfoque pluridimensionista del derecho civil y, por lo tanto, del derecho de los contratos. Fíjese, en el advenimiento y devenir en el tiempo, el advenimiento, el Estado de Derecho o el Estado liberal con la Francia de los años 1800, o el establecimiento de la corriente codificadora, encontramos esta recapitulación. El derecho civil siempre es considerado como consustancial a la persona, a la familia, a la sociedad y al propio Estado, lo dicho. Y en cuanto al enfoque contractual o de la contratación, lo es. ¿Qué permite el derecho civil y la contratación? Permite generar las relaciones jurídicas entre particulares. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades, proteger intereses y algo más, agregamos, para generar el cumplimiento de un proyecto de vida. Quien contrata, crece. Quien se relaciona, vincula para generarse patrimonio, para generar el cumplimiento de sus proyectos, crece. Por lo tanto, perfeccionar, celebrar, concluir contratos, acuerdos, pactos para proteger
incluso interés de los particulares, interés de la empresa y el Estado, interés de la nación. Lo había mencionado. En ese enfoque, entonces, en algún momento, por lo menos hasta el siglo pasado, se hablaba del enfoque posmodernista del derecho y, por lo tanto, del derecho civil y, consecuentemente, de la contratación. Fíjese, el derecho como ciencia social y cultural, nosotros consideramos que es un medio de satisfacción de necesidades en función a que el derecho civil se constitucionalice cada vez dentro de la teoría general del derecho. Define como protección de intereses en esos tres niveles que acabamos de mencionar. Nivel de proteger a la persona en su mundo individual, particular, familiar, bajo las normas del Código Civil. Un segundo nivel de protección de los intereses de grupo, empresa, inversión, contratos modernos y la contratación estatal, tercer nivel. Por eso, nosotros consideramos que el derecho civil y en particular la contratación se da para proteger a la persona, para satisfacer sus necesidades y por lo tanto es un medio de cumplir el proyecto de vida de esa persona. Y esta es la ecuación jurídica del cual hablé, la cual expliqué. Sugiero tomar nota esta diapositiva. La ecuación jurídica se explica y sustenta este título en el que P, pluralismo, va a ser igual a R más S más U, que es realismo social utilitarista. ¿Para generar qué? Una contratación, formación, perfeccionamiento en un ámbito de un derecho viviente, de un derecho que responda a un realismo dentro de la convivencia social, en el que sí, el Estado debe intervenir, pero ese Estado debe intervenir estableciendo normas oportunas para regular contrataciones, cosa que no se da en los contratos electrónicos virtualizados, como ya dije, y entonces, por esa razón. Voy a concluir con esta diapositiva que va a quedar de repente como una ilustración para que cada uno de los asistentes reflexione. Frente a esta maraña de figuras de lo que fue la evolución de la sociedad, la evolución de la propia humanidad y a lo que nos proyectamos, el derecho seguirá enfrentando proyectiva y mente y retos en un ámbito de pluridimensionalidad. Dejo de compartir y concluyo entonces esta mi intervención recapitulando en una sola frase. La contratación es consustancial a la persona, a su convivencia, a la realidad, y todo contrato es un medio de satisfacción de necesidades y protección de intereses. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. He concluido. Muy buenas tardes. Otra vez, de parte del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, agradecemos su atención y participación en este evento. Esperamos realmente que
esta exposición, que realmente ha sido muy grata para todos nosotros, haya sido de su agrado. Extender el agradecimiento al doctor Pedro Crisólogo Suyo, quien nos ha enriquecido realmente con esta exposición, cuya, cuya novedad en el tema realmente es asombroso. De parte del Ilustre Colegio de Abogados, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al doctor Pedro Aldeo Crisólogo Suyo por su valiosa contribución y por compartir su tiempo y experiencia con nosotros. En nombre del doctor Franz Echevarría Montesinos y del director académico, el doctor Daniel Jurado Palma, les enviamos un cordial saludo y nada más, hasta la próxima edición de los Bienes Jurídicos. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Muy buena tarde con todos. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Saludos, saludos.